tengo hipointensa en T1, hiperintensa en T2. ¿Por qué? Porque aquí está el edema, que es mucha agua, mucho líquido, y el líquido cefalorraquídeo oscuro. Aquí sabemos que es T2, porque el líquido cefalorraquídeo intenso, blanco, y el edema blanco. ¿De acuerdo? Cuando alcanza estos niveles, pues entonces se puede ver en una radiografía simple como múltiples calcificaciones. Entonces vamos a hablar de generalidades de lesiones cerebrales. Vamos a buscar su localización. ¿Es intra o extraxial? Intraxial es en el cerebro propiamente dicho, en el encéfalo propiamente dicho. Extraxial en los ventrículos laterales, en el espacio uranoideo, en todas las cosas que están alrededor del cerebro. Supra o infratentorial, está por abajo de la tienda del cerebelo, está por arriba de la tienda del cerebelo. Superficial o profunda, sustancia blanca o gris, y algunas regiones específicas. Es única o múltiple. Todo esto nos lleva a hacer nuestras propias conclusiones. Cuando nosotros hacemos una interpretación, tenemos que recurrir a todas estas cosas. No tenemos un diagnóstico así fácil. Entonces decimos, es única, está localizada en tal parte, tiene este comportamiento por ultrasonido, tiene este comportamiento por tomografía, por resonancia, y entonces va integrando uno características de forma, de tamaño, de contornos, el comportamiento en las diferentes modalidades, ¿no? Entonces la localización es supra o infratentorial, intra o extraxial, superficial o profunda, ya lo dijimos, localizaciones especiales. Entonces aquí tenemos una lesión por tomografía, otra lesión igual por resonancia. Entonces la tenemos intraxial, tiene un halo, tiene un contorno, una lesión seguramente infratentorial, porque está en la fosa posterior, que viene haciendo esta. En fin, causa compresión sobre el sistema ventricular, sí, porque hay una hidrocefalia, aquí está una tumoración extraaxial, porque está en el cerebro, pero está en el ventrículo, no está en el tejido cerebral, ¿no es cierto? Y si es intraxial o extraxial, son dos cosas totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Como decir líquido y sólido. Aquí está la voz del cerebro, aquí está el cerebelo. En fin, todo esto ya lo hemos practicado. Lesiones están en la línea media, están para sagitales. Hay otras lesiones que se sitúan dentro o supracelares, por arriba o dentro de la silla turca, ¿de acuerdo? Y también son todos estos: meningioma, macroadenoma, neurisma, craniofaringioma, astrocitoma. Son múltiples metástasis, bla bla bla, no nos vamos a perder mucho en esto. ¿Dónde está? Está aquí a un lado del peñasco. Aquí está el conducto auditivo interno. Entonces lo más seguro es que esto sea un neurinoma del acústico. ¿Se acuerdan que les platiqué de Patti, mi ex empleada? Entonces aquí tenemos múltiples lesiones vesiculares. Es una cisticercosis, unas lesiones múltiples con una área de hiperintensa en la periferia, lo más seguro que sean abscesos, y así se va uno sacando deducciones muy intensa, hiperintensa. Doctor. ¿Cómo diferenciaría entre la imagen pasada, o sea, la que tiene múltiples focos de cisticercosis, de uno que tiene múltiples... ¿Cómo diferenciaría uno que tiene múltiples focos de cisticercosis de uno que tiene metástasis de cáncer o claro, que tiene muchos definitivamente, cerebrales? definitivamente eso no es fácil, o en ocasiones no es posible. Tú sabes de antemano que tienes un paciente con un cáncer,
y todo lo que aparezca como lesiones cerebrales múltiples van a ser metástasis, ¿no es cierto? Tienes un paciente sano, solo, con cefalea, que tiene múltiples lesiones, entonces la clínica te va llevando, ¿de acuerdo? Luego hay otra condición que es muy orientadora, la serología. La serología. Si tú le pides a un paciente que tiene un proceso parasitario, le pides unas pruebas serológicas, te va a dar positivo a toxoplasma, a esto, al otro, ¿verdad? O sea, esto es imagen, burdamente imagen. Toda la clínica se tiene que integrar. Por eso, en la mayoría de los reportes, uno pone como rutina valorar clínicamente, ¿no? Como una recomendación, que es obvio. Doc, es un ultrasonido de cuello. ¿Perdón? Un ultrasonido de cuello. ¿Lo mandaron por acá? Sí, viene de Santa Catalina. ¿Cómo? Sí, de Santa Catalina. Sí, yo lo sé. Es el que me habían hablado, pero les dije que estaba muy limitado el equipo. Entonces, decirles que me quedan unos 15 minutitos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, sí, muy bien tu observación. Pues bueno, ya vamos a pasar todo esto. Hay unas ocasiones, ¿qué hacemos aquí? Le medimos la densidad. Si el líquido está cerquita del 0, 4 más 4, menos 4, el líquido, entonces le vamos a buscar. Hay una condición donde, por ejemplo, un paciente tiene un infarto cerebral, y luego el tejido ese se va a reblandecer y se va a licuar, como quien dice, por utilizar una palabra. A eso le llamamos encefalomalacia, cuando un tejido se necrosó y se destruyó, y entonces un pedazo de cerebro quedó sustituido por una cantidad de líquido que está en lugar de yo no sé si esto es un quiste aracnoideo. El aracnoide, ¿se acuerdan que es donde se absorben el líquido cefalorraquídeo? Está la duramadre, la fiamadre y la aracnoides, ¿ok? Yo no sé si esto es un quiste o es una encefalomalacia, pero para esto tienen ustedes la alternativa de preguntarle a quien lo está mandando, o al mismo paciente, o al familiar. Este señor tuvo un infarto, sí, hace poquito vi un joven de 30 años con una encefalomalacia, porque tuvo un infarto, y es muy raro, de 30 años, ¿de acuerdo? Generalmente también lo hacen cuando hay un traumatismo que destruye o daña una parte del tejido. El comportamiento final de esa zona es destrucción del tejido cerebral y constitución de una área que no tiene ninguna función, que es lo que se le llama encefalomalacia. Entonces, hay el comportamiento también, hay imágenes, por ejemplo, ustedes dicen, por ejemplo, les platico, por ejemplo, hay los ¿cómo se llaman esos tumores? Raptoniosarcomas, bueno, no me acuerdo. Hay unos tumores que tienen la capacidad de cruzar la línea media, ¿me entienden? Y eso es muy característico. Casi ningún tumor cruza de un lóbulo al otro, ¿verdad? Entonces ya lo ubican ahí, ¿verdad? Hay tumores que tienen son muy vascularizados y tienen un reforzamiento muy intenso, como los meningiomas. Los meningiomas son tumores benignos que ocurren en la meninge, y la localización de esos tumores va a ser cerquita de una área externa donde hay meninge, ¿no es cierto? De otra forma no va a ser un meningioma. Un meningioma del piso de la base del cráneo es de la meninge que está recubriendo el piso del cráneo. Y así sucesivamente van saliendo muchas cosas, y esto es lo que hace que el radiólogo tenga un poco más. Miren, este es el tumor que les digo que cruza la línea media. Son glioblastoma multiforme. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la especialidad de radiología? Es tan complejo la patología. Imagínense un radiólogo, debe de saber pediatría, debe de saber ginecobstetricia, debe de saber trauma, debe de saber digestivo, debe de saber urinario, debe de saber neuro, o sea, no puede, es como un médico general que no puede dominar todas las áreas de la medicina, ¿no es cierto? Entonces se están haciendo subdivisiones o subespecialidades, y de ahí viene neuroradiólogo, neuropediatra, uroradiólogo, porque todo lo que hemos visto en esta hora pasadita, fíjense
el panorama tan inmensamente amplio que hemos visto de patología, ¿no es cierto? Esto no quiere decir que un radiólogo de radiología general lo domine, no lo domina. ¿Por qué? Porque ese radiólogo que puede estarse dedicando exclusivamente a ginecología, a tubo digestivo, a radiografías simples y bla, 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 ni siquiera está trabajando con tomografía, y mucho menos con resonancia, y mucho menos con emisión de positrones y toda esa cosa. Entonces, ya no se puede. Por lo tanto, ustedes van a tener que entrar en la dinámica de la época que están viviendo. En mi época, el 25%, cuando mucho el 25% tenía el anhelo o la posibilidad de hacer una especialidad. ¿Por qué? Porque mis compañeros, yo soy de Arandas, me regreso a Arandas y a Arandas pongo un consultorio y en 10 años ya estoy rico. Y era la verdad, Pero ahora lo que pasa es que ustedes, es al contrario, el 75% al menos aspira a hacer una especialidad. Y los que se quedan por convicción, algunos, y muy pocos por convicción, y otros porque, como dijo Andrés, ¿no? A huevos se tienen que quedar ahí porque no tienen otra alternativa, porque no pasaron el examen, porque ya tienen 3 hijos, porque esto, porque el otro y por el otro, ¿no? Entonces, pero aún así, todavía llega otro momento más. Ya son especialistas, ya son ginecólogos, ya son pediatras, ya son internistas, pero resulta que también ya hay una especialidad de la reproducción, una especialidad y otros años. Entonces, échale cuentas. Todavía les faltan 3 o 2, ¿no? 2 y 3, 4. Bueno, 4, para terminar. 4. Luego échenle otros 4 de la especialidad. 8. Y luego échenle con que de aquí a que se acomodan y que se quedan en el hospital donde estaban y que, bueno, pues vámonos a tal parte y que pues sí, yo sí puedo, pero mi vieja no, porque ella también hizo la esta y bla, 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 y que no sé cuál. Y ahí se les van otros 10 años. ¿Me entienden? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Véanlo así. Entonces, ahora, ¿es un pecado quedarse de médico general? No, de ninguna manera. Es extraordinario, a condición que sean un buen médico general. Que hagan lo que tienen que hacer y que sepan hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente cada día el campo, el territorio de acción del médico general se está reduciendo, ¿me entienden? Mientras que antes era, ¿ustedes creen que los que formaron Tijuana, formaron Tecate, Mexicali, la mayoría no eran especialistas? La mayoría llegó y salían más o menos hábiles para hacer cirugía y llegaban, ponían una cliniquita en Tijuana, aprovechaban para hacer uno que otro legrado y ganaban un chorro de lana, pero a la larga eran buenos cirujanos, pero eran mecánicos. Era como llevar el carro a arreglar, ¿me entienden? No tenían una estructura, pero finalmente desarrollaron una actividad. A ustedes les tienen que llegar al punto de extrema capacitación, ¿de acuerdo? Fíjense nomás, no encuentro un radiólogo para contratarlo para la mañana, que trabaje en la mañana en el gabinete de ahí en Tijuana. Y ustedes dirán, pues hay tantos. Pues sí, pero todos tienen trabajo. Todos tienen trabajo. Y no hay. Igual, hay especialidades, por ejemplo, que la pediatría, pues donde quiera. Ponen un letrero, se solicita a un pediatra con bicicleta y les llegan como 10, ¿no? Entonces, la verdad es así es. Entonces, ¿cuál es la mejor especialidad? La mejor especialidad es la que a ustedes les guste, ¿me entienden? Porque se van a pasar toda su vida haciendo algo. Y si no les gusta, va a ser. Ahora, sí hay modo de seleccionar. No, pues a mí no, yo soy re huevón para levantarme a las 2 de la mañana. Pues me agarren una especialidad que les hablan a las 2 de la mañana, ¿no es cierto? Fíjense,
Una especialidad que antes era muy despreciada era la de medicina física. Ahora esos cuates les va súper bien. Nomás te llegan, te ponen un aparatito de masajes y toda esa cosa. Te cobran más caro que los masajes de la revolución. Sí, de veras. Y entonces ganan un lanal y están en una posición muy suave. Si no, pregúntale a Cobian. Pero hace tiempo era una especialidad que nadie la pelaba, ¿me entiendes? Que nadie la pelaba porque alguien se lastimaba y en lugar de ir con él, iba con el sobador, ¿no? Sí. Y si en lugar de que fuera que le pusieran microondas o ultrasonido, pues se ponía ahí unos cataplasmas de chiqueadores de alguna cosa, ¿no? Entonces, eso es qué bueno que les platico esto. Tienen que pensar ahora, como les digo, el examen de selección es cada día con un grado mayor de dificultad, pero no es todo en el mundo, ¿me entienden? No se acaba ahí. Si una persona dice, pues a mí me gusta mucho la dermatología, entonces, pues no pude agarrar nada aquí, pero resulta que hay como 20 becas que están ofreciendo en todo el mundo para hacer dermatología, y unas de esas becas están en Brasil, donde está más desarrollada la dermatología, ¿me entienden? Entonces, es cosa nomás de irse preparando, irse creciendo y ir viendo todo lo que se tiene. ¿De acuerdo? Pues, ni modo, ya les digo. No era por animar. Y como siempre les digo, si se quieren rajar, rájense. El país no se les va a reclamar, no va, ¿cómo eres de gacho, compa? Porque no estudiaste medicina. No, nadie se les va a reclamar, nadie, ¿no? Pero si ya se metieron en esto, métanse. ¿Lo oíste? Bueno, hay una serie de enfermedades degenerativas tan complejas como como la ¿cómo se llama esa enfermedad? Esa. No, como la me anda persiguiendo el alemán ese. Bueno, algún día me acordaré. Que no van a tener ninguna representación en los procedimientos convencionales, ¿me entienden? Incluyendo la resonancia magnética, en su forma simple, sino ya hay que hacer otro estudio metabólico y una serie de cosas para llegar a esas cosas. Ok, vamos a dejar aquí, porque ya me cansé, y vamos a irnos a hipófisis cuando vengamos, y el lunes vamos a terminar con esto, con cada grupo, y voy a platicarles un poco de osteoporosis, que es muy importante. El lunes no hay clases por día de estudiante. ¿Quiere que vengamos? Sí. No, si no tienen clases, no. No es como dijo Andrés. O sea, si no tienen clases, no. A mí no me gusta yo prefiero decirles qué día quieren